nos forman sin nuestros verdaderos elementos identitarios, ¿no? Aprendemos a ver a nuestras culturas en tercera persona, cuando son más bien en primera persona, son nuestra familia. Reivindicar no solamente el presente, sino el pasado, y sobre todo la mirada urbano ancestral, que significa un ciudadano del siglo XXI limeño totalmente conectado con su Pacha y nunca más desconectado de ella. Lima tiene 5.000 años y no 500. Porque claro, ¿qué sucede cuando un ciudadano del común está desconectado de su Pacha, está desconectado de su ayllu? Pues permite que cualquier figura de poder venga y haga lo que desee con sus recursos, con su territorio y con su memoria sobre todo. Nuestra caminata empieza en los barrios altos, un espacio donde la historia colonial se escribió encima de los centros de culto nativos. Pero el concreto no es eterno, y las grietas de la ciudad dejan brotar la verdad. Según por lo que ellos me dicen acá, esta plaza se llamaba Plaza Antonio Raimondi. En honor a Antonio Raimondi. En honor a Antonio Raimondi, pero ¿Y luego, qué pasó? simplemente como una forma de invisibilizarlo, más general, Plaza Italia. Es muy curioso que dentro de esta Plaza Italia que se está remodelando, Se practicaba el culto al dios. el único momento en el que se hace un vistazo a la historia, pero no a la historia colonial que vemos allá, sino a la historia que hubo antes con los habitantes autóctonos, pues esté tapada completamente por unas macetas enormes, y es el único momento en el que se hace referencia al dios Rímac, a la Plaza Santa Ana, a todo lo que fue la Huaca Santa Ana de la época precolombina. Bueno, pequeños indicios de cómo la autoridad decide qué debemos recordar y qué no, y de qué manera. Porque hay capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, sobre capa de pintura. Y este no es el más antiguo. Hay 3 más antiguos atrás. Pero imagino que el que estaba encargado decidió al último elegir esa, ¿no? Ahí los felicito. Entonces como que yo decía, pero ¿por qué hacen eso? Lo que hacían era... Esta piedra. Lo picaban, lo rompían, lo ponían y lo volvían a sacar. Y acá igual. Claro, para hacer como que están trabajando. Y acá igual. Lo rompían, lo ponían, mira, y lo acá volvían se a sacar, nota. y así, y así, y así, y así. Es muy curioso que dentro de esta Plaza Italia que se está remodelando, Se practicaba el culto al dios. el único momento en el que se hace un vistazo a la historia, pero no a la historia colonial que vemos allá, sino a la historia que hubo antes con los habitantes autóctonos, pues esté tapada completamente por unas macetas enormes, y es el único momento en el que se hace referencia al dios Rímac, a la Plaza Santa Ana, a todo lo que fue la Huaca Santa Ana de la época precolombina. Bueno, pequeños indicios de cómo la autoridad decide qué debemos recordar y qué no, y de qué manera. Nosotros venimos aquí a ser ofendidos de vez en cuando, ¿no? Tenemos que... Por eso te digo que hay que llegar a conectar con los que son en Barrios Altos, porque en Barrios Altos hay que hacerle descubrir su Pacha. Ellos no la tienen, ellos no la asimilan, porque como ellos la identidad es criolla todavía sigue siendo tercamente criolla, ¿me entiendes? A la altura de este lugar, muy cerca de la nueva construcción de la línea, está el último vestigio de la muralla colonial. Y es como que la naturaleza siempre resistiendo, incluso a los vestigios coloniales, ¿no? La cosmovisión ancestral de nuestros abuelos no dividía sujeto de objeto, no veía la naturaleza como cosa, la veía como ente, como ser vivo. Por ende, automáticamente la conservaba, la cuidaba, la respetaba. La filosofía occidental depreda porque ve a la naturaleza como cosa. Ya desde ahí estamos superando. ¿Empezamos? Totalmente. Y ellos vinieron a decirnos que nosotros éramos salvajes. O sea, lo absurdo de lo absurdo. Comentas, el año pasado, el 2025, en la gestión del alcalde Aliaga, ¿no? Todos conocemos su tendencia hispanista, ¿no? Es que tuvo a bien una medida que para muchos fue muy provocadora, ¿no?
él dispuso retornar la imagen de Pizarro, la estatua de Pizarro, a la Plaza de Armas, a uno de los pasajes de la Plaza de Armas que tiene mucha significación y en donde ya había inclusive un símbolo ancestral, de reivindicación ancestral, que es la huanca al último curaca Taulichuco. De Taulichuco, ¿no? Claro. A pesar que Taulichuco también concedió la ciudad a Pizarro en su momento y no resistió, pero igual es un símbolo ancestral. Un colectivo de activistas urbanos ancestrales en reflexión al respecto y sintiendo la ofensa de lo que eso iba a significar para nuestra Lima ancestral, se puso a trabajar buscando las formas de poder responder a esa misma insolencia. Si ellos ponen a Pizarro, nosotros tenemos un pasaje histórico que reivindica también para nuestro lado ese mismo suceso con un símbolo muy importante. La historia dice que en 1536, a 1 año y 7 meses de fundada la Lima colonial por Pizarro, llegó el ejército del general Kisu Yupanqui, el ejército inca del general Kisu Yupanqui con 40.000 guerreros, con la orden de matar a Pizarro y destruir todo lo fundado. Eso se denominó el Cerco Inca de Limac de 1536, en donde por 10 días combatieron el máximo ejército inca nunca antes creado, con un solo propósito de destruir la insolencia occidental en nuestro territorio y que se había enquistado en esta ciudad justamente como su punto máximo de capital. Lima no puede ocultar esa historia en donde aquí está el baño de sangre, la sangre de los incas más sagrada está aquí. O sea, el Tahuantinsuyo vino aquí dividido en dos y se pusieron en frentes distintos para pelear, lo cual indica que fue una lucha entre nativos más que un mérito de los extranjeros. Exacto, ¿no? ¿Cómo eso nos indica también que iniciamos nuestra era mestiza divididos y que tal vez por eso explique el presente también de división, como un buen referente de ello. Claro, porque si pensamos en la actualidad también es como que encontramos una ciudad completamente fragmentada por cuestiones políticas, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, pero lo que buscamos justamente es que el ciudadano del común, el limeño que todavía no identifica muy bien su raíz, entienda que ya no hay, ya no debería tener esta venda que le impide ver toda la historia desde un punto más amplio. Decolonizamos la historia de Lima y decolonizar la historia de Lima definitivamente va a revertir en la democratización de Lima, porque cuando uno tiene el panorama completo puede ya evitar sesgos, ¿no? Y parámetros hasta ideológicos en los cuales te envuelve un contexto que no te explica el todo. Así que cuando Lima tiene 5.000 años y no 500. Porque claro, ¿qué sucede cuando un ciudadano del común está desconectado de su pacha, está desconectado de su ayllo? Pues permite que cualquier figura de poder venga y haga lo que desee con sus recursos, con su territorio y con su memoria sobre todo. Por eso a mí me causa bastante, ¿cómo decir?, gratitud haberte encontrado a ti, haber encontrado a Nailam, haber encontrado este ayllo que justo busca reivindicar esta memoria ancestral, ¿no? Por este momento vamos... Claro. El diseño interior es el ícono más representativo de la cultura Lima nuestra. Con este diseño estamos integrando Limac Tahuantinsuyana, una Lima total, una Lima propia y una Lima del Tahuantinsuyo. Es lo que se debe entender. Exacto. Urbano ancestral. Urbano ancestral. Así que quiere decir esto que las generaciones futuras, si podrían empalmar con nuestra mirada, podremos generar realmente ese resultado que signifique Lima milenaria, Lima urbano ancestral, Lima totalmente encontrada con sus raíces y con su mismo siglo XXI en total armonía, ¿no? Así que bienvenidos a todos las personas que sienten este llamado al domingo 23 de agosto, en que subiremos nuevamente a la cima del Apuyalu y allá haremos ritual, ceremonia y actividad artístico-cultural. Ya saben todos, allá, anotado. Y bienvenidos hermanos, somos Lima Urbano Ancestral. Lima Urbano Ancestral. Muchísimas gracias, Ferguancho. En línea recta. Cronológicamente. Recuperar la memoria de Lima no es un acto de nostalgia, es una necesidad democrática. Escarbar la tierra que pisamos es quitarse la venda del olvido y reconocer que somos los continuadores de un linaje sagrado que el cemento jamás podrá silenciar. No le digan a cada uno, esta es la historia que tiene que hacer y cada uno lo haga en su libertad, que es
ya, o sea, ya se cumplió con esa etapa. Ahora esa libertad debe convertirse en algo, en el diseño. Y quitar el ego, el individuo y decir, Crear la todos somos todos. Y esto lo logró, recién lo veo. Conversar un poco más contigo, Ferguancho, con este plano que está bien chévere. Está muy chévere. Ese es mi barrio. Yo vivo en el Cerro San Cristóbal. Volteando está el barrio de Tres Compuertas, que es donde se inicia San Juan del Urigancho. Ahí había una bandera antigua que habían puesto y sobre eso hemos trabajado el diseño, ¿no? Lamentablemente la lluvia lo ha borrado, pero también es una buena noticia que haya sido borrado por el diseño. Claro, es parte de entender exacto, que la naturaleza siempre va a estar ahí, por eso nosotros tenemos que aprender a coexistir con ella, no a depredarla, ¿no?